Un saludo cordial de mi parte como directora de la Fundación Félix Ebert en Venezuela. Bienvenidos, bienvenidas a todos y todas. Yo quiero brevemente presentar un poco la dinámica de la actividad. La idea no es que haya una presentación de cada uno y cada una de este evento, sino que llevemos un diálogo a partir de preguntas, digamos, creo yo, informadas después de las discusiones que hemos tenido sobre el evento y sobre este episodio, y luego tienen la posibilidad de, bueno, preparamos una pregunta para cada uno, para cada una, y luego tienen la posibilidad también de intervenirse y contrarresponder, o si quieren agregar alguna cosa, lo pueden hacer. Nos acompaña en el panel Alonso Moleiro, que es periodista de la UCB, fue reportero del Globo, de la revista Primicia, del Nacional, ha sido locutor y ancla informativa del circuito de Unión Radio, ha conducido espacios de televisión, actualmente se desempeña como columnista de prensa, escritor, cronista, consultor y analista político. Es corresponsal del diario El País desde hace 4 años y ha publicado esa maravillosa autobiografía de Teodoro Petkov, Solo los estúpidos no cambian de opinión, y más recientemente La Nación Incivil, El Caracazo, sus consecuencias y el fin de la democracia, que vuelvo a recomendar muy ampliamente. Nos acompaña también Paulina Gamos, que es abogada, también egresada de esta universidad, política activa durante más de 30 años en Acción Democrática. Tengo un problema con... Ha sido concejal, parlamentaria, ministra, y en julio de 2018 también ha publicado sus memorias, Permítanme contarles, reeditadas por Davar en el 2018, ¿cierto? También está Margarita López Maya, que es historiadora, doctora en Ciencias Sociales, también egresada de esta universidad, profesora titular del Centro de Estudios de Desarrollo de la UCB, ha sido directora de la Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, miembro del Consejo del Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, y actualmente presidenta de la sección de estudios venezolanistas de LASA. Actualmente es su vicepresidenta para el periodo 2021 y 2023. Y finalmente Ricardo Cusano, no conseguí dónde estudiaste, Ricardo, no aparecía en internet, pero fue presidente de FECámaras desde el 16 de julio de 2019 hasta el 22 de julio de 2021, abogado, y ha sido también presidente del Consejo Superior de Turismo, segundo vicepresidente de FECámaras y primer vicepresidente de FECámara, ¿correcto? Bueno, esta es la gente que nos acompaña entonces esta mañana para debatir sobre el Caracazo. Yo quisiera empezar con Alonso, y por ser el primero también te va a tocar hacer un breve resumen, diría yo, de qué fue lo qué pasó ese día, qué pasó el 27 de febrero. Acabas de escribir un libro que acabo de mencionar, La Nación Incivil, y muy temprano en la introducción tú señalas en el libro que el Caracazo fue un accidente histórico, cuyo desarrollo tenía que ser comprendido más allá de simplificaciones y panfletos, y que era necesario analizarlo en la anatomía de su instante. ¿De dónde surge esta metáfora? ¿Qué pasó en el Caracazo y por qué esta metáfora de que el Caracazo es un accidente? Y una metáfora que puede ser polémica para explicar un episodio traumático de la Venezuela de ese entonces. Buenos días, ¿cómo están? Encantado, un placer y muy agradecido por esta invitación. Un saludo al embajador, a la institución, por supuesto, a ILIS, a Anaís, y muy contento, muy honrado de compartir reflexiones con este panel tan especial. Debo decir además que los libros de Margarita López Maya me sirvieron en parte para fundamentar y buscar y conseguir y llegar yo a conclusiones en La Nación Incivil. Rapidito, para entonces, bueno, hacer el juego abierto, como habíamos quedado, pues comento que yo sí creo que el Caracazo fue un accidente histórico. O sea, en 1988 nadie podía figurarse que una cosa como el Caracazo podía ocurrir. La campaña electoral de ese año fue bastante festiva, la abstención fue de 20%, nos parecía muy alta, todo el mundo votaba en Venezuela, había una crisis, pero Acción Democrática hizo una campaña festiva, no estaba hablando de los problemas que Lucinchi había acumulado en la gestión de su gobierno, pero venía también aumentando la conflictividad social, particularmente en el sector estudiantil, profesional, magisterial, sindical, pero todo se veía relativamente bajo control. Cierto que las protestas fueron, bueno, pasa en Venezuela siempre reprimidas, estos estudiantes muertos, más protestas,
Pero cuando entró el 89, pues de pronto todo cambió de color. Pérez tomó decisiones económicas muy fuertes, no las había terminado de tomar, pero había un sobreaviso en la población en torno a lo que venía. Y había un grave problema de desabastecimiento planteado. Muchos comerciantes retenían productos para esperar los aumentos, ya la inflación se estaba yendo de control, y había una situación que pues, se expresa el lunes 27. El domingo 26, yo por lo menos yo tenía unos 18 años, no me podía figurar una cosa como esa, ni siquiera la semana anterior. Pues. O sea, una cosa que iba a cambiar nuestras vidas, como terminó sucediendo, pues, como se dijo mucho después. Esto de que Ramón J. Velázquez comenta, los cerros bajaron para no devolverse. Pues, creamos una situación además de pánico permanente, con un gobierno que después, el de Chávez, hace una interpretación política y convierte el Caracazo en una tesis y en uno de los instrumentos de conflictividad, una de sus palancas de lucha de clases. Pues. Algún día de estos van a bajar los cerros, yo los quiero ver el día que los cerros bajen, yo no soy quien para interponerme en el discurso chavista frente a este tema. Pues. Pero digo que el Caracazo fue un accidente porque aunque, y lo conversábamos antes de entrar y ya con esto termino, pues la circunstancia tuvo muchos eventos de momento en la concreción del estallido. Arrancan unas protestas, la policía metropolitana había tenido una protesta fuerte por temas salariales y había estado en una huelga, hubo que intervenir los mejantes, ahí participó Freddy Bernal, que era del Grupo Z. La policía no intervino en el desarrollo de los saqueos, sino hasta el día siguiente con la Guardia Nacional, casi día y medio después. El gobierno de Pérez se tardó increíblemente en tomar decisiones para controlar la situación. Aquello corrió en la noche terrible y el gobierno estaba paralizado. El ministro Izaguirre se quedó tieso en esa situación, o sea, nadie se lo esperaba. Se le dio un yello en las cámaras en plena intervención. O sea, era una cosa que... Y por otro lado, pues la televisión sin querer, como tanto se dijo en el momento, pues multiplicó la sensación de que estaban saqueando y no importa. Pues, nos podemos llevar lo que queramos y unas olimpiadas de la locura, como el vandalaje, como me dijo Liliana Ortega de Cofavic. Margarita, tú que has analizado esta cuestión históricamente de la protesta social en Venezuela, que has escrito tantos libros y capítulos de libros sobre el Caracazo, ¿tú podrías coincidir en tratar el Caracazo como un accidente histórico? ¿O cuál es tu explicación desde este punto de vista específicamente para explicar lo que pasó y que nadie se esperaba? Las generaciones tienen sus percepciones sobre los eventos históricos. Indudablemente la generación de Alfonso no es la misma mía, y ya yo era una profesional y ya estaba trabajando en Sendes y todo eso. Y además yo soy una historiadora de lo social. Lo que me interesa son los procesos sociales, y Venezuela estaba ya en una crisis bastante seria desde el Viernes Negro, crisis económica, que como suele decirse en 1989 se expresó ya en una crisis social muy profunda. Entonces para mí nunca se me hubiera ocurrido poner eso como un símil de un accidente, no porque a todos nos sorprendió, y sobre todo sorprendió al sistema político, que fue la tragedia que tuvimos en esos días, que no supo responder a los eventos que estaban sucediendo, ¿no? Los actores políticos, los partidos, los sindicatos, Fede Cámaras, nadie supo responder a eso, porque no se lo esperaban. Pero eso es una cosa, pero para mí la palabra accidente tiene que ver con que, bueno, pudo pasar como pudo no haber pasado, es un accidente, una cosa fortuita, ¿no? Y yo no creo que de fortuito tuviera algo, ¿no? Por lo menos en el caso, para quien estudie en retroceso aquello, estaba todo montado para, como digo en el artículo quizás más importante sobre Caracazo, que dice, faltaba el fósforo prendido en la masa explosiva que estaba en la sociedad venezolana. Y el detonante, ese fósforo prendido, fue a las 5:30 de la mañana en los suburbios de Caracas y en otras ciudades del país. La gente fue a trabajar 5:30 en las estaciones de autobús, en las paradas del carrito por puesto, y se encontró con unos choferes que le habían aumentado el pasaje de transporte en un 100%. Y como siempre le dije a mis alumnos, era el lunes a las 5 de la mañana, 27 de febrero. Nadie tenía dinero, que necesitaban llegar a su trabajo porque necesitaban cobrar y no pudieron. Y entonces ahí comienza a desenvolverse
pero lo que hay antes de eso está, digamos, son una serie de procesos de decadencia de la economía, en primer lugar de la economía venezolana, que no podía seguirse alimentando el ingreso fiscal petrolero nada más, necesitaba independizarse de ese ingreso para ir a una economía sólida, que se orientara por las leyes de la economía, digamos. Necesitaba capacidades de instituciones de comunicación entre sociedad civil y Estado, entre sociedad y Estado, en una ciudad en un país que se había modernizado tremendamente y tenía un sistema político que estaba anquilosado y que estaba resistiendo la reforma, ¿no? Entonces había eso y muchas otras cosas más que podríamos hablar, que tenía la gente muy frustrada. Y finalmente, pues, el anuncio, porque no fue que el neoliberalismo fue la causante del Caracazo, el anuncio de que íbamos para una economía y un cambio dramático de la situación, al contrario de lo que había sido las expectativas de la gente en la campaña de Carlos Andrés Pérez. Eso terminó también de decir, bueno, ahora sí es verdad que no vamos a salir de esta pobreza que hemos estado viviendo en los últimos años. Ricardo, bueno, lo ha dicho Margarita aquí y lo comentábamos antes de empezar a este evento, que en la narrativa del chavismo siempre ha sido un elemento muy fuerte el papel que jugó el sector privado en la gestación de la crisis, ¿no? Pero más allá de eso, una de las cosas que se puede observar y que se pone de relieve sobre esos días, especialmente el 27 y el 28, es como los saqueos, las protestas que mutaron rápidamente a saqueos masivos, no afectaron solamente a los grandes medios de propiedad o de producción, sino también bodegas, abastos en sectores populares, ¿no? Y de hecho, una de las tesis del libro de Alonso, por cierto, que voy a citar bastante porque es la memoria más fresca sobre este episodio, es que estos hechos precisamente sirvieron la mesa para abrir un cuestionamiento sobre el derecho de propiedad en Venezuela. O sea, parece que con el Caracazo se inauguró, bueno, es una suerte de justificación de que en nombre de la pobreza se podía, bueno, tomar masivamente lo que fuera y contra quien fuera, incluyendo otra vez sectores populares, ¿no? La pregunta para ti sería un poco, bueno, ¿cuál fue el rol de Fede Cámaras en este episodio? ¿Cómo crees que se procesó en aquel entonces este asunto de la afectación masiva de la propiedad? Y si tú estarías de acuerdo en que uno podría, mirando en retrospectiva, estar de acuerdo con esa afirmación de que con el Caracazo se inauguró este principio de justificación contra el derecho de propiedad en Venezuela. Gracias, Anaís. Agradecido por la invitación a Lili y saludo al embajador. Después de lo que voy a decir, les voy a pedir a alguno de ustedes que me diga a dónde me afilio, porque creo que no me van a dejar entrar más en Fede Cámaras habiendo sido presidente. Para febrero del 89 yo tenía 12 años, con lo cual es difícil entender algunas cosas. Yo creo que el rol que jugó la institución en aquel momento era el rol que estaba jugando toda la sociedad. ¿Por qué? No entendíamos que el modelo de acuerdo de convivencia, de acuerdo político que se había generado en el 58, había comenzado a vencerse. Y además venía aderezado con, ya lo dijo la profesora, en el 83, el Viernes Negro, comienza a profundizar la crisis de ese modelo de desarrollo que teníamos, que era un modelo que de una u otra forma había funcionado, que tuvo grandísimos avances en materia social, de movilidad social, en temas educativos, en referencias en salud, Venezuela en el mundo, pero que estaba muy vinculado al rentismo petrolero, sin duda alguna. Y ahí, y por eso digo que ahora viene la parte complicada para con la institución que me tocó representar, ahí los empresarios no entendimos la oportunidad que se estaba dando de actuar de otra forma. Sin duda alguna, era muy difícil cambiar de la noche a la mañana a un modelo de competitividad plena, abierta, cuando de una u otra forma la estructura del país te llevaba a vivir de la renta petrolera. Eso sin duda. Si se puso en cuestionamiento la propiedad privada, yo creo que no. La verdad que yo creo que no. Y ahí coincido con la forma en que lo ve Alonso. Fue un accidente. Yo creo que en Venezuela está arraigada la propiedad privada. Eso, a pesar de la narrativa de los últimos años, y cuando hablo de los últimos años, no solo de los últimos 23,
Yo soy de los que creen que si ese modelo que se dio en el 58 se venció, es porque algunos actores no estuvieron en la construcción de ese acuerdo. Y paradójicamente después fueron los que en el 98 llegaron al poder. Digamos, la izquierda quizás más radical y de una u otra forma el mundo militar. Que no significa que se le diera beligerancia política, sino era una realidad que tenía que también aportar en la construcción de consenso. Siento, si tengo que hacer un acto de mea culpa, que en ese momento Fede Cámaras no le dio piso político a un gobierno que intentó hacer dos reformas a la vez muy complejas. Y eso lo traigo al presente. Se intentó hacer una reforma de la estructura política de la mano de una reforma profunda en lo económico. Y eran dos conejos asándose a la vez, muy grandes. Y quizás la brasa no daba para tanto, ¿no? Y esto, más que ver el Caracazo, porque, como les digo, o sea, lo que puedo saber es lo que leí, o los cuentos de mis colegas que oí. Yo creo que esto nos tiene que ayudar a entender lo que estamos viviendo hoy en Venezuela. Porque ese paquete de liberación de aranceles, de tasa flat en dólares, de ajustes de los servicios públicos, de aumento de la gasolina, ¿no es acaso lo que hemos vivido los últimos 48 meses? Sin una institucionalidad fortalecida como teníamos en aquel momento, a pesar de los problemas de vencimiento que estaba teniendo. Entonces, creo que hoy no debemos tributar a que en ese momento se comenzó a perder la visión de la propiedad, sino que más bien, bueno, asusaron algunos para que ocurriera esa violación hacia la propiedad. Yo creo que eso no fue tan espontáneo como se vivió, y lo que sí siento es que es un momento, esa experiencia lo que nos tiene que llevar hoy es que el nuevo modelo de desarrollo político, económico, con un impacto en lo social, tiene que ser un modelo construido por todos, porque si no, los excluidos rápidamente intentarán de que exista un nuevo Caracazo. Yo creo que eso debemos evitarlo a toda costa. Gracias, Ricardo. Paulina, de último pero no la menos importante, por supuesto, en este panel, usted presidía el Congreso, presidía en el Congreso entonces la comisión que investigó los sucesos de esos días, pero además era una reconocida dirigente de Acción Democrática. ¿Cómo se explicaron en el CEN de aquel entonces, si es que hubo alguna explicación, las élites políticas y militares también, esa explosión social, su alcance y sobre todo la forma en la que respondió el Estado para contener la manifestación? Yo no sé por qué, yo tengo una franela blanca con la cara suya cuando estoy en mi casa. ¿Sabes que mis nietos la usan para dormir todavía? Bueno, muchos saludos, pero primero muchísimas gracias a Lili por la invitación, saludos a todos los presentes, muy en especial a los embajadores. Bueno, miren, yo como soy la más vieja, realmente, tengo más, quizás viví muy de cerca eso, lo que pasó. No voy a estar tan de acuerdo con Alonso en que fue un accidente, pero tampoco fue preparado. Es decir, no fue preparado, no fue algo, sí fue algo que ocurrió, pero había un caldo de cultivo y en eso voy a estar de acuerdo con Margarita. ¿Cuál era el caldo de cultivo? O sea, ¿cuál era como la olla de presión que se venía llenando? Escasez en los últimos meses del gobierno de Jaime Lucinchi. Jaime Lucinchi corrió la arruga de no tomar las medidas que debía tomar para que Acción Democrática ganara las elecciones. Cuando Carlos Andrés gana, no había una decepción democrática, lo que creo que había una esperanza del retorno a la Venezuela saudita, porque Carlos Andrés ganó con el 53% de los votos, la abstención fue baja, un gran entusiasmo, mucha gente le atribuye aquello que se llama la coronación, lo que pasó, yo no creo, todo el mundo estaba feliz con la coronación. Bueno, pero voy a contar cuando Carlos Andrés nos presenta al CEN de Acción Democrática el nuevo gabinete. El gabinete era Jorge Rodríguez, era Moisés Naín, era la ministra, Jorge Rodríguez, Dios nos libre, no Miguel Rodríguez. Es que tú sabes lo que pasa, que sí, Miguelito. Estaba Moisés Naín, no estaba Ricardo Hausmann, en ese momento estaba la ministra de Hacienda que se llamaba Gleice de Blanco. Bueno, y nos presenta el CEN, si él nombra su gabinete, generalmente los gabinetes se nombraban de acuerdo con el partido, en este caso Carlos Andrés decidió, y lo hizo bien, que Acción Democrática era un partido muy mediocre, con gente muy mediocre en la dirección, y estoy de acuerdo con eso,
Y bueno, y decidió controlar su gabinete, y en ese gabinete recuerdo que yo le pregunté, porque empezaron a explicar la liberación de los intereses, la liberación de los precios, todas esas cosas. Yo había comprado un apartamento y pagaba unos intereses, creo 13% era lo legal, y por debajo de cuerda me cobraban el 18%. Mi sueldo en ese momento eran 50.000 bolívares como diputada. Entonces yo le pregunté a Ailey Iturbe, pero bueno, si los van a liberar los intereses, si van a llegar a no sé cuánto, al 80, ¿cómo paga la gente sus apartamentos? ¿Cómo paga sus cosas, su vivienda? Bueno, eso va a ser un tiempito, pero después en el camino se arregla. El camino no se arregló nunca, y fue que Aide Castillo y yo logramos como en una semana que se aprobara una ley de protección al deudor hipotecario que le salvó su vivienda a muchísima gente. Pero en esa reunión Moisés Naim fue como premonitorio. Él dijo, estas son unas medidas muy fuertes y aquí va a correr sangre. Claro, esa reunión fue quizás puede haber sido el 10 de febrero, o sea, no fue es decir, no fue eso lo que, el correr sangre no fue, el 15 de febrero fue. Pero, ¿qué pasaba? La prensa tenía ya días que decía, el aceite que costaba 10 va a costar 30. Es decir, las caraotas que cuestan 5 van a costar 20. Esto sí, los precios, estoy diciendo precios que no son los correctos. Pero bueno, era como la gente estaba como preparándose para la catástrofe, para todo lo que iba a suceder. El día del 27 de febrero, era un lunes, y estábamos en una reunión del Comité Ejecutivo Nacional de Acción Democrática. El ministro Izaguirre, ministro de Relaciones Interiores, él inauguró la costumbre de ir a los gabinetes, a las reuniones del CEN. Como a las 2:30 le pasaron un papelito, él se levantó y se fue. Yo salí para ir al baño y las periodistas, en su mayoría quienes cubrían la fuente eran mujeres, me preguntaron qué opinan de lo que está pasando en Caracas. ¿Qué está pasando? O sea, nadie sabía nada. Salí de allí, de esa reunión, para ir a mi casa, empecé a ver las vidrieras rotas. Llegué a mi casa, encendí la televisión, y cuando vi los saqueos en el centro comercial Anauco, yo sentí que lo que estaba pasando era el fin de la ilusión democrática. Y hasta el día de hoy creo que el Caracazo fue el fin de la ilusión democrática. Fue el fin porque allí, bueno, yo no sé, yo pasé un mes llorando, eso no es lo importante, no fue por eso el fin de la ilusión democrática, pero hubo después una comisión, no sé si ustedes recuerdan, que la presidió Ramón J. Velázquez, para presentarle al gobierno de Carlos Andrés como recomendaciones para corregir los problemas, para que la gente estuviera contenta. Mira, aquel documento fue algo espantoso. Estábamos reunidos en el Salón Ayacucho las fuerzas vivas del país, los parlamentarios, de cámaras, todo el mundo estaba ahí reunido, los ministros y tal, y empieza a leer Ramón Velázquez aquel desastre de documento, donde de repente unos pedían que aumentaran esto y otros que lo bajaran, y así, hasta que llegó el momento, se congela el precio de la gasolina, y entonces todas las fuerzas vivas se levantaron a aplaudir, y yo me sentía avergonzada, porque ¿cómo es posible que todos los problemas del país se hubieran reducido al aumento de la gasolina? Ese no podía ser, y ese fue el documento, esa fue la reacción de la gente. Se congela el precio de la gasolina, una ovación general. La verdad, me tocó ser la presidenta de la comisión que investigó el Caracazo. Teníamos un plazo para presentar un documento, un informe. Allí fue un torneo de demagogia que usted no se puede imaginar. Enrique Ochoa Antich no está por aquí por casualidad. Bueno, Enrique Ochoa Antich, de verdad que si yo hubiera tenido instinto asesino, lo hubiera estrangulado. Según él, eran 3.000 o 5.000 muertos. Todos los días recibíamos noticias, informes, cartas de Amnistía Internacional porque habían matado no sé quién. Tengo que reconocer que Liliana Ortega, que entonces era una muchachita, a la que yo también no la quería estrangular, pero me daba rabia cada vez que venía a traerme noticias. Pero ahorita se ha convertido, de verdad, el Caracazo la convirtió, ella fue una persona tan perseverante que hoy día es una persona a la que yo admiro profundamente, porque ella se ha mantenido perseverante en su defensa de los derechos humanos, en su organización. Bueno, al final de todo aquel torneo de demagogia, de cosas, que si eran 3.000 muertos, que si eran 30.000, hicimos la exhumación de los cadáveres en La Peste, donde fueron enterrados casi todos, y al final es muy triste hablar de muertos, de cifras de muertos como si 300 fueran menos importantes que 5.000 o menos, en realidad fueron 237 muertos. Pero la destrucción fue espantosa, el saqueo, la destrucción moral. Sí logramos aprobar una ley que todos los banqueros vieron que ellos iban a quebrar y nunca quiebran cuando les interesa, pero la ley fue una ley de protección al pequeño comerciante, de créditos a los pequeños comerciantes.
y todas las pequeñas paraderías y tal que fueron saqueadas recibieron un crédito en ese momento. Bueno, yo creo que la marca que dejó el Caracazo fue espantosa. Yo creo que ni Carlos Andrés no lo entendió, jamás lo entendió, desgraciadamente fue siempre muy pagado de sí mismo y nunca creyó que eso le iba a pasar a él y por eso hubo tanta tardanza en reaccionar. Jamás creyó que eso le iba a pasar a él, como nunca creyó que le iban a dar un golpe, nunca creyó en nada de esas cosas. Voy a terminar con una anécdota de Gonzalo Barrios, que era muy ocurrente, que él decía que Carlos Andrés nombraba a sus colaboradores de la siguiente manera. Él iba en su carro y alguien le decía, tu madre, tú sabes tu madre, y él decía, ¿cómo te llamas para nombrarte ministro? Bueno, esto termina. Si fue el Caracazo el motivador de que en Venezuela no se respetara la propiedad privada, esas cosas, ¿no? Y quería decir, con relación un poquito, yendo un poquito más para atrás del Caracazo, y asociándolo con lo que dijo Ricardo, que me parece muy importante, en Venezuela se empezó a intentar hacer el cambio del modelo de desarrollo, de la sustitución de importaciones por la vía del apoyo al ingreso fiscal petrolero, en la época de Jaime Lucinchi, cuando se nombró a Matos Azócar el ministro de Planificación. Y el séptimo plan de la Nación es un plan que hay que revisarlo. Ahí hay un diagnóstico de que el modelo está acabado. Y hay una propuesta a través de la planificación estratégica que es incorporar a los actores en la planificación de un nuevo modelo de desarrollo para ir creando el futuro económico diferente, un modelo económico diferente. Eso está en el séptimo plan de la Nación. Pero había un sector, había un pedacito allí, que era muy importante, que es que había que privatizar empresas públicas. Y en la propuesta estaba incorporar a los trabajadores como propietarios de esas empresas públicas. Y Fede Cámara pegó el grito en el cielo. O sea, Fede Cámara dijo de ninguna manera. Y eso fue tan brutal, la ferocidad con que se peleó la incorporación del sector trabajador como dueño o parte de dueño de las empresas básicas, que se le pidió la renuncia a Matos Azócar y Matos Azócar se fue y eso se encantó. O sea, no había capacidad por parte ya de la élite política de responder a los factores de poder que estaban en el país. Y eso no estoy hablando del año 89, estoy hablando del 84-85 lo sumo. Entonces, el problema de la propiedad comienza a tener, hay ya antecedentes, y te lo digo a ti porque como tú eres una generación nueva, tú no tienes nada que ver con eso. O sea, realmente no tiene nada que ver con eso. Y lo que dices es muy cierto, toda la sociedad era rentista. No, a mí que no me toque lo mío. O sea, nadie ya a las alturas de la década del 80, nadie quería hacer sacrificios, porque estaban acostumbrados a que los sacrificios los hacía el gobierno, el Estado venezolano con el ingreso fiscal petrolero. Entonces, querías hacer esa cosa puntual, porque creo que el problema de la propiedad privada sería muy superficial decir que fue allí, porque la tradición en Venezuela es que si se sentía un vacío de poder, y en Venezuela no, en toda América Latina, si tú sentías un vacío de poder, que fue lo que se sintió el lunes 27 de febrero, que no había policía en la calle, que no había el gobierno que saliera a dar la cara, que no había funcionarios que pusieran en cintura a Fedetransporte y a los choferes de transporte público, la gente salió a saquear. Porque esa era la tradición. O sea, entró Cipriano Castro a Caracas, la gente salió a saquear, porque el otro había huido. Salió Medina, se rindió y salió al exilio, o sea, la gente a saquear. El 50, o sea, eso era, no tiene que ver, tiene que ver con una tradición latinoamericana de vacío de poder e impunidad en un momento determinado. Sobre el accidente histórico quería comentar esto, fíjate, la palabra estallido social fue la que se empleó todo el tiempo para hablar del 27 de febrero, no la componente de la autoizquierda, ni el foro de Sao Paulo, que ni existía. Eso no quiere decir que la autoizquierda no haya tenido algún tipo de participación, en el Caracazo que sí lo tuvo, pero cuando llegó un accidente es que no estaba escrito que el Caracazo ocurriera, o sea, no era que estaba anotado sobre piedra que eso tenía por qué ocurrir en el país, muy al contrario. El grueso de la sociedad venezolana no tenía eso planteado, o sea, nadie podía figurarse que una cosa como un Caracazo, el estallido social, o sea, esa marca que después, cuando el Caracazo se concreta, lo que todo el mundo empezó a debatir es cuándo venía el próximo. La gente lo daba por descontado, nunca se concretó. Hemos llegado a unos niveles increíbles de depresión, descomposición,
empobrecimiento, violencia política, estremecimientos de todo género, y una cosa como el Caracazo no se ha vuelto a concretar en Venezuela. Eso tiene unos motivos además de política de orden público, pues, que hubieran podido. Ahora, lo que quiero decir es que cuando hablo de un accidente es que, bueno, yo creo, primero que en la concreción del Caracazo hay algunos elementos del día, casuísticos, como esa de que la televisión transmitió todos los saqueos por su propia cuenta. Es decir, nadie tomó la decisión, de hecho, para cualquier gerente televisivo, cualquier periodista, cualquier hombre vinculado a la transmisión masiva de medios en comunicación pública, el Caracazo en Venezuela es un antes y un después. Nadie en Venezuela transmite saqueos después del Caracazo. Es una decisión tomada que además es una obsesión frente a un tema de turbulencia pública, pues. Y eso tiene, entonces, claro que había una situación sin duda, donde estaba en trayecto, deterioro, molestia, vistos retrospectivamente son bastante kindergarteninos, ¿no? Al lado de lo que, es decir, la inflación estaba en 40%, los sueldos eran sueldos, pues. La gente estaba brava, el país tenía había una situación que hay que contextualizar, no podemos comparar con la actual. Claro que había unas cosas que estaban en desarrollo, pero cuando hablo de accidente me quise referir exactamente a ese sesgo. O sea, el Caracazo pudo haberse evitado y el 4 de febrero también. O sea, no era que estaba escrito que esa crisis tenía que parar en un golpe de Estado. No, ahí hubo de todo. Y terminó forjando el parto político de Hugo Chávez Frías, que tuvo unas consecuencias brutales en la Venezuela que vino después, y en el hueco en el que estamos metidos. Sobre el tema de la propiedad privada, yo lo que comentaba ahí es que yo siento, sobre todo viendo lo que pasó después en Venezuela con la llegada de Chávez al poder, siento que el Caracazo en la gente empezó como a relativizar. Los propietarios también son pequeños propietarios, no son necesariamente el empresariado o el gran empresariado, no, los propietarios de negocios pequeños que fueron vulnerados y saqueados ese día y se robaron sus productos, y nadie ha dicho, no, está mal que te robes los productos, ¿no? ¿Por qué te llevas eso sin pagar? El discurso chavista es, no, es que cuando un hombre tiene hambre puede robar. Dice, bueno, a lo mejor estaba pasando necesidad, pero eso no se hace, pues. O sea, parte de lo que es el orden social es ponerle límite a ese tipo de cosas. Y bueno, a mi manera de ver, yo creo que el Caracazo, digamos que Chávez creó con el Caracazo una tesis interpretando desde el poder la posibilidad de que se saquee, la posibilidad de la violencia social, la posibilidad del enfrentamiento de clases, pues la ruptura entre las clases medias y las clases altas. Con el Caracazo es que empieza en Venezuela a crecer el AMPA, fue el primer pistoletazo del aumento del AMPA, empezó las urbanizaciones a cerrarse y a evitar sectores empobrecidos. O sea, se rompió, y yo creo que ahí, bueno, muy probablemente nació el camino chavista, porque las faltas que cometió la democracia en el Caracazo fueron terribles, pues fue un evento que forjó, creo yo, pues el ocaso de la democracia frente a las masas. La democracia fue un proyecto muy popular y muy exitoso en Venezuela, y lo estaba haciendo muy bien hasta el 1983, o bueno, más o menos bien en todo caso. O sea, cuando uno ve la historia del país, bueno, la verdad es que en algunos momentos de bienestar, sueldos, niveles de consumo, movilidad social, debate público, derechos, con todas las barbaridades que cometió la democracia, porque sí las cometió, pues queda más o menos de pie en un momento como este, ¿no? Y yo creo que, bueno, ¿qué es lo que pasa? Que la democracia venezolana cometió, voy a decir, el Caracazo concretó una masacre los días posteriores, mucha gente murió y mucha gente inocente, y además, por último, forjó, creo yo lo pongo en el libro, el movimiento actual. O sea, terminó de concretar una cosa que ya venía en germinación, pero cristalizó el movimiento actual de derechos humanos en Venezuela con la propia creación de COFAVIC. Y bueno, además el Caracazo tiene un pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instando al Estado a pagarle a las víctimas. O sea, sí fue una falta grave, y sobre todo eso, pues acabó con la idea de pacto político, de acuerdo, de límite, de contención. Es decir, tú podías ver en televisión, en Radio Rochela, cosas como, bueno, si no me haces ese negocio te saqueo el negocio, en la Radio Rochela. O sea, en los programas cotidianos. Y luego llega Chávez y, bueno, las tomas, la propiedad privada, las invasiones y el propio saqueo como posibilidad, que Chávez no llegó a él, pero sus voceros sí te decían, bueno, yo puedo saquearte eso.
yo siento que esto hay que volverlo a ver, porque bueno, cualquier orden social que uno construye en Venezuela no puede estar fundamentado en cosas como esa, más bien es al revés. Bueno, lo dejo hasta acá para seguir. ¿Por qué no fue el momento para desarrollar el plan propuesto por Carlos Andrés, llamado Gran Viraje, en ese momento? ¿Cuáles fueron esos factores que impidieron que el plan se pudiese desarrollar? Y esa pregunta nos hace llevar a desarrollar otra. Entonces, ¿cuándo? Ahora, como lo planteó ahorita el señor Ricardo, que ahora es que poco a poco lo han estado haciendo, no con, digamos, esas características que se planteaban en ese entonces, sino bueno, con estas particularidades de, digamos, vamos a decirlo, de un neoliberalismo chavista, por decirlo así, ¿no? Con un poco de desorden, lo podemos ver de una forma poco convencional. Entonces, ¿por qué en ese entonces, en el 89, del 89 en adelante, no se desarrolló? Quisiera que, si puede, ahondar un poco más sobre ese vacío de poder y cómo es esa tradición del saqueo. Y si existen autores que manejen ese tema, tanto en la historiografía venezolana o latinoamericana. Dicen no, que los cerros bajaron para no regresar, no, la gente había estado, los sectores populares habían estado protestando, pero en los que yo creo que salieron para no regresar fueron los militares, porque ahí la democracia jaló a los militares reprimieron, produjeron esos muertos y no han regresado a los cuarteles. Entonces eso es lo que yo quisiera que en el análisis pudieran comentar, por favor. A todos los panelistas quisiera preguntarles qué consideran o qué piensan de algunas hipótesis que han planteado diversos autores, entre ellos Thais Peñalver, haciendo un guiño a que el Caracazo fue un evento planificado por sectores de la izquierda para socavar el sistema democrático. Me interesaría escuchar su opinión con respecto a eso. Segundo, a la profesora Margarita López Maya, tomando en consideración la historiografía o la historia conceptual, me gustaría saber su opinión desde el punto de vista historiográfico, cómo cree que el Caracazo afectó el concepto de democracia en Venezuela a partir del año 89. Y a Paulina Gamos quisiera preguntarle que nos comentara un poco más sobre esos pormenores en el interno de Acción Democrática en los días de la campaña y del posterior del gobierno, porque en mi opinión personal, y como una persona que hoy en día sigo activo en la política del país, me llama la atención como una organización política, que además siempre tuvo una organización de cara al poder, permite que el presidente de la República de esa misma organización ejecute políticas sin el acuerdo o el consenso de la organización y viceversa, como dicho presidente asume competencias sin acordar con su organización que le genera gobernanza y gobernabilidad política. Con eso serían todas mis preguntas. Gracias. Buenos días. Bueno, no sé si tendría sentido que haga la precisión porque yo voy a hablar después, pero hay varias cosas. Uno es que todavía hay una discusión en relación con la cantidad de muertos, ¿no? Porque no fue un Caracazo, fue un sacudón en muchas regiones. Por ejemplo, puedo hablar particularmente de Apure, de Carora, del Tocuyo, que conozco, ¿no? Y hay una discusión incluso en torno al nombre, porque eso arrancó en Guarenas, con lo que planteaba la profesora Margarita López Maya. El otro es que en 1987, un hoy magistrado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que bueno, hoy tiene orejeras, ¿cómo se llama? Sí, no oye, tiene un Shakira, pues, no sabe lo que podría ocurrir. Escribió un artículo en el Diario Nacional llamado Crisis y Subversión. Ese artículo hace casi una fotografía, Luis Damián y Bustillo, hace casi una fotografía de lo que ocurre el 27 de febrero. Una cosa, nosotros hacíamos un taller como estudiantes de sociología, se llamaban talleres de sociología de la revolución, y él estaba intentando enseñar a los estudiantes de sociología a hacer análisis de coyuntura. Y en el 87 hace ese artículo que mucha gente lo retoma posteriormente cuando hace su análisis, porque es uno de los acercamientos más, creo yo, que en ese momento más precisos de lo que ocurrió posteriormente en febrero del 89. Y tercero, ya Queta lo planteaba, ¿no?
Kete y yo militábamos en la misma organización, y sí existía en Venezuela, no estaba planificándose un sacudón, pero sí existía en Venezuela movimientos políticos de izquierda o de ultraizquierda, como nos llamaban, que acompañaban protestas que se hicieron en un momento determinado muy cotidianas. O sea, no fue que de la noche a la mañana la gente, no, había protesta permanentemente. Para comentar algunas de las cosas que se dijeron, el papel de los medios. Yo sí, claro que los medios, la televisión en particular y de forma involuntaria, tuvo un papel fundamental en el desarrollo de los hechos. Aquello tomó vuelo con gran velocidad del lunes en la mañana al lunes en la tarde al martes en la mañana. En la noche todo escaló. Yo creo que hubo grupos de ultraizquierda que se montaron en el proceso, aquello, como Douglas Bravo ha declarado, pues fue el fin de lo que él llama 16 años de refugio popular desde el año 76. Un año antes de esa, la Liga Socialista, que es un grupo de izquierda radical, había presentado la candidatura de David Nieves. En Venezuela había grupúsculos trabajando, pero eran muy pequeños y estaban peleados entre sí. Eso no quiere decir que no se produjo un tipo de participación, pero la izquierda electoral, pues la izquierda a la vista, la izquierda en aquella sociedad desarmada entonces, respecto a cómo estuvieron en este tiempo, más bien la tomó de sorpresa por completo, igualito que a todo el mundo, y le toca a la clase política venezolana. Nadie, o sea, fue un absoluto, sobre todo la manera como tomó vuelo de lunes a martes la situación. Ahora, como bien dice Liliana Ortega, y yo creo que es absolutamente cierto, también hay que rescatar que muchos periodistas se echaron al hombro denuncias fundamentales, le pusieron nombre y apellido a excesos, contaron las fosas comunes de la peste, hicieron excelentes reportajes sobre Caracazo y le recordaban a aquel país que lo que quería era olvidar aquello, dejar eso atrás, borrarlo de su memoria, pero que Chávez, cuando entra a la política, empieza a restregártelo a toda hora. Creo que el planteamiento de COFAVIT, de las organizaciones de derechos humanos, ahí hay un montón de periodistas que tienen méritos, pues Fabricio Ojeda, Aliana González, Vanessa Davis, que está aquí, William Echeverría, Ercilia Garnica, se me va algún nombre por ahí, pero son muchos y hicieron cosas súper importantes. Entonces, la lección es ambivalente. Sobre la izquierda, sí, yo creo, como decía, pues hay que notar algo. Los últimos focos guerrilleros en Venezuela, que yo por lo menos, fueron Cantaura y Yumare, y de Lucinchi y de Luis Herrera. Yo creo que ahí ya los focos guerrilleros en Venezuela estaban bastante disminuidos. O sea, lo interesante del Caracazo es que fue una cosa muy desde dentro. Y bueno, creo que si hay algún tipo, para dar respuesta a quien comentó esto, si esto es consecuencia de una participación o de una conjura para echar adelante un ciclón de ese tamaño, yo tengo mis dudas. Yo creo que eso fue 10 o 15% de lo que terminó siendo un estallido social, como se le llamó en su momento. Yo creo que la democracia es el primer responsable, porque no se supo defender, no tenía protocolos previstos para esto, ni modelos de orden público, y porque a partir del Caracazo se activó una cosa autodestructiva muy típica de Venezuela, que desaprende lo aprendido. Pues el pacto político que sostenía la vida en Venezuela empezó a ser cuestionado, y la idea de acuerdo político, la idea de escúchale, un país que lo único que tuvo fueron dictaduras y guerras civiles, entró en crisis luego del Caracazo y empezó a activarse la televisión, que tenía un tono muy prudente hasta ese momento, activó un discurso muy antipolítico. Nace, creo yo, la antipolítica como fenómeno social luego del Caracazo, y bueno, al final también surge una especie de nostalgia perejimenista en las clases medias venezolanas. En la crisis financiera fomentó una especie de decepción general en las clases medias, la crisis bancaria de aquellos años. O
sobre la cual habría que hacer capítulo aparte y evaluarla en algún momento al detalle. Y bueno, la democracia venezolana fracasó, pues Caldera no pudo detener aquello y apareció el vengador, pues ¿a qué? A desde el poder cuestionar el acuerdo político, fomentar la conflictividad de clases, dividir a la población en clases, asediar a la clase media, fomentar la duda hacia lo privado, lo comunal, es decir, a hacer un planteamiento diferente, obviamente distinta a la del acuerdo, que es el que estamos viendo cómo rescatamos de alguna manera. Entonces, bueno, yo sí creo que el Caracazo, digamos, fue interpretado con mucha habilidad y mucha inteligencia por Chávez, que le hizo un daño terrible a la convivencia cotidiana del país, a la manera de relacionarse con la autoridad. Pues, o sea, hay un germen vándalo metido en el venezolano, y si una cosa se sale de control, todo el mundo sale como a ver como rapiña. Yo creo que eso es una consecuencia del Caracazo y del desarrollo chavista que hace, de la tesis chavista del Caracazo, que se impuso con mucha rapidez, porque Chávez supo imponerla. La democracia no le hizo una narrativa al Caracazo, Chávez sí le construyó una interpretación que toda la prensa internacional se tragó, esta de que, bueno, las medidas neoliberales, que claro, es verdad, si había una medida, o sea, había que hacer un ajuste económico, esto en Venezuela se había quedado sin dinero. El grueso de esas medidas terminaron tomándose después del Caracazo, pero sí había un desajuste, había en el Caracazo ya la gente estaba fastidiada, pues fueron recibidos con mal talante, había un nerviosismo en aumento y se concretó una cosa que venía por debajo, pues, y que nos cambió a todos la vida, y que creo que apagó el fervor popular de la democracia, el único proyecto democrático liberal que ha existido en el país. Yo sé. Voy a complementar algunas cosas porque sí, yo confieso que no me he leído el libro de Thais Peñalver porque es que me parece tan absurdo la hipótesis que ella maneja, que de verdad no, hasta ahora lo tengo ahí, le tengo que leerlo, pero es como perder el tiempo, me parece, bueno, después de que uno hace 2 o 3 años de investigación sobre el Caracazo, que le digan a uno que los cubanos vinieron y montaron el Caracazo, hay que ser fuerte. Pero complementando lo que acaba de decir Alonso, y lo que tú dijiste de Luis Damiani. Luis Damiani es sociólogo, muchos lo conocerán porque fue el profesor de ustedes. Es un hombre bastante inteligente también. Pero nosotros en CENDES tenemos una investigación sobre las fisuras de la democracia venezolana que estaban dando ya antes del Caracas. Y yo me acuerdo como si fuera ayer que nosotros dábamos clase en la maestría, y entonces planteábamos que había fisuras en los pactos constitutivos de la democracia venezolana, que el pacto de advenimiento obrero patronal, que el de punto fijo, que eso se estaba deshaciendo. Y me acuerdo como si fuera ayer que un estudiante se paró y nos dijo, pero bueno, profesores, ustedes se la pasan diciendo que esto está en crisis y que esto está desapareciendo. Y aquí no pasa nada. Bueno, esos estudiantes, el 27 de febrero, nos llevaron al cuarto sótano del CEN una botella de champaña de los saqueos para que bautizáramos el libro que estábamos presentando, ¿no? O sea, si tú tienes instrumental académico, tú tienes con qué prever algunas de las cosas. No el día, ni la hora, ni cómo va a ser, pero sí estaban las señales, estaban allí. Entonces no es nada más Luis Damiani, nosotros de alguna manera también estábamos diciendo, miren, los pactos de la democracia venezolana se están deshaciendo. Sobre todo el empresariado con los sindicatos, el de advenimiento, y sobre todo el de los partidos políticos y de las relaciones, digamos, entre Fedecámaras y del Estado. O sea, había una cantidad de cosas que se estaban desmoronando, pero la élite seguía ciega y sorda, ¿no? Y muy renuente a hacer cambios, ¿no? Esa cosa que ha salido a circular hoy en día, que dijo Manuel Peñaveres, que nosotros no somos suizos, ¿cómo vamos a hacer unas leyes de descentralización? Tiene que ver con la resistencia de los que estaban en el poder, ¿verdad? De hacer las reformas que el país estaba pidiendo, porque el país no era el mismo de 1958. Entonces, bueno, eso para complementar eso, y quizás 2 cosas. Bueno, la frase de que la gente salió a la calle y no regresó hasta que no tuvo democracia, la dijo Ramón J. a la muerte del general Gómez, que fue cuando salió el pueblo en Venezuela. Y eso me permite decir sobre la teoría del saqueo. Hay muchísima literatura sobre lo que es la política de la calle. Yo tengo mucho escrito sobre eso y tengo mucha bibliografía que estudié para poder escribir sobre eso. Yo los invito al libro del Viernes Negro, al referendo revocatorio, que tiene toda la parte de diagnóstico
que yo argumento produce lo que yo llamo la ruptura populista de fines del siglo en Venezuela, que es cuando se produce ya esa polarización, que Alonso ha hablado de la lucha de clase, en lo que se produce el uso de un lenguaje polarizado para hacerse de poder, para destruir la democracia representativa, que es lo que hace el populismo, pues digamos, de acuerdo con la teoría populista. Entonces, bueno, yo creo que eso valdría la pena decir que eso no es nada más de Venezuela, que es una tradición que incluso yo al sondearla la encontré en los países hispanos, en la península ibérica. La amonestación, la interlocución con el poder desde la calle para hacerse oír, y eso está muy, muy relacionado con la falta de canales institucionales de resolución de conflictos en el sistema político democrático venezolano. Si tú no tienes cómo hacerte oír en Hidrocapital para que te pongan el agua, tú sales por la calle, prendes unos neumáticos, trancas el tráfico hasta que te oigan. Entonces, falta de institucionalidad esta cosa. Entonces, bueno, combinas eso con un descontento, con una impunidad en el momento, con la ausencia de autoridad, con el vacío de poder, y tienes la mezcla perfecta para sacar. Sobre por qué no se desarrolló, bueno, aquí hemos dicho, y la verdad es que creo que la sociedad se está moviendo hacia allá, que es la idea de que tenemos que ir a un modelo económico distinto al que tuvimos en el siglo XX, de mercado. ¿Cuánto mercado y cuánto Estado? Eso, desde el séptimo plan de la nación, la sociedad no se ha podido poner de acuerdo cuánto Estado y cuánto mercado. O sea, estamos anclados en 1984 en ese tema. Pero cuando Carlos Andrés gana las elecciones, él cree que lo puede imponer a la sociedad. Ese es, digamos, el punto que yo quería decir acá. No es que ciertamente los actores fácticos, pero también la sociedad, los actores políticos, nadie quería echarse el costo de hacer ese cambio en Venezuela a finales y a finales de los años 80. Nadie se lo quería, todo el mundo creía, no, esperemos, como hizo Chávez también, esperemos que ya van a subir los precios del petróleo y entonces no tenemos que hacer el sacrificio. Eso pasó allí. Y Carlos Andrés dijo, ¿saben qué? Y esto me acuerdo de una anécdota que contaba Diego Bautista Urdaneta. Carlos Andrés decía, ¿saben qué? Yo acabo de ganar, yo soy un hombre, una leyenda en este país, yo tengo carisma, yo tengo esto, yo sí lo voy a imponer. Sí, no, yo sí lo puedo imponer, yo no tengo que negociar con el partido porque el partido no me atiende, los sindicatos menos, yo impongo esto, bueno, que mis muchachos aquí, los tecnócratas esto, bueno, que ellos, nosotros vamos para adelante, olvídense. Creo que uno de ellos, no sé si fue Moisés, si fue Carlos Blanco, alguien le dijo, presidente, vamos, esto es delicado, o Miguelito Rodríguez, o Moisés sería, no sé. Y Carlos Andrés dijo, usted haga lo que usted tiene que hacer, que de política el que sabe soy yo. La pregunta sobre si es ahora o no es ahora, es que en algún momento tiene que hacerse. Sencillamente ya ese modelo no funcionaba. Y por cierto, las economías que se han soportado sobre el desarrollo de la renta petrolera lo entendieron hace muchos años, verbigracia Noruega, que es el que más se cita, ¿no? El problema que tenemos hoy, y por eso yo me centro más en el hoy sobre la experiencia del Caracazo, porque bueno, cuántos muertos fueron, si verdaderamente el partido le quitó el piso político a Carlos Andrés o no, ya es un juego casi anecdótico para que cada quien satisfaga su propia visión de la historia, ¿no? El tema actual es que el cambio de un modelo económico que tenga un alto impacto en lo social, la definición de cuánta empresa y cuánto Estado, yo lo que diría es cuánto Estado involucrándose en actividades que no tiene por qué involucrarse, por ejemplo. Más allá, el Estado tiene que estar presente, el Estado debe regular, el Estado, que es lo que hoy no tenemos. Cuando tú te montas en un carro, te montas en una camionetica y te vas a Apure o te vas a San Juan de los Morros, hay ausencia de Estado regulando las relaciones humanas, las relaciones comerciales, las relaciones, las diferencias entre vecinos. Esa crisis institucional no es solo para reclamar los servicios, también es en la relación natural. Y hoy el reto es mucho más grande. Yo siento que los venezolanos, por cierto, en el contexto que estamos viviendo, Ucrania, Rusia,
hoy el venezolano tiene una concepción más pacifista que nunca. O sea, por supuesto, si hay hambre, algunos saldrán porque creen que es la única forma de solucionar su problema coyuntural del momento. Pero yo creo que nosotros tenemos que apostar a esa visión pacifista del venezolano, de negociación, de encuentro. Nosotros como sociedad nos distanciamos un rato, nos dejamos de reconocer, nos dejamos de ver. Por cierto, desde el punto de vista, yo siempre he sido opositor, he votado siempre en contra del chavismo, pero creo que quienes hemos sido opositores en algún momento fallamos en no reconocer que el chavismo había ganado y que, bueno, que tenía una visión distinta. Era una realidad, por cierto, una visión distinta que también nos quisieron imponer de una manera poco amable, ¿no? En fin, lo que quiero resaltar es que hoy todos vamos a tener que construir un acuerdo donde todos vamos a ceder algo. El modelo de desarrollo económico sería una locura no pensar en aprovechar la renta. La única forma de recuperar rápidamente, y digo rápidamente, son 5 o 7 años, el Producto Interno Bruto venezolano, es con una importantísima inversión petrolera, en el área petrolera, pero eso no significa que no diversifiques economía, que no empieces a pensar en otras formas de producción, que no pienses en perspectiva de una Venezuela 2050, pero eso hay que hacerlo consensuado, y creo que el trabajo más duro que tenemos hoy los venezolanos es el de construir nuestras nuevas instituciones. Hoy estamos huérfanos de institucionalidad. Alguien, aquí un joven me preguntó sobre Acción Democrática, qué pasó con el partido, con Acción Democrática. Bueno, mira, hay dos cosas. Carlos Andrés Pérez engañó al país, tengo que decirlo, porque él hizo una campaña de grandiosidad, donde, o sea, todo el mundo creyó que íbamos a volver a la Venezuela Saudita, y bueno, tuvo la votación que obtuvo y tal por eso, porque era el regreso al pasado. Era el regreso al pasado, lo cual por supuesto no ocurrió. Entonces él trató de imponer un paquete de medidas económicas sin ni siquiera consultarlo con los otros partidos políticos. Ni Pinochet en Chile, cuando trató de imponer ese paquete igualito, sin que hubiese partidos ni protesta, porque allá no había nada de eso, tuvo que retroceder porque la sociedad chilena no lo podía soportar. Entonces, ¿cómo lo iba a soportar la sociedad venezolana? Carlos Andrés era muy arrogante. Si él se creía realmente, era muy arrogante y creyó que él podía hacer eso solo porque él había ganado con el 53% de los votos y no necesitaba de nadie, ni siquiera de su partido, para que lo apoyara. Ya les conté que él nos anuncia su gabinete el día 15 de febrero y el gabinete lo venimos a conocer allí y cada uno explica cuál va a ser su medida y el partido era simplemente un convidado de piedra. Yo siempre disentí de Carlos Andrés Pérez hasta el momento en que, hasta después del 4 de febrero, cuando el partido quiso destituirlo, y yo entendí que la destitución no era la destitución de Carlos Andrés, el problema no era Carlos Andrés, el problema no era Acción Democrática, el problema era la democracia. Entonces pasé a ser su mayor defensor. Pero lamentablemente ese era el personaje, y por ese personaje, por esa manera de ser, ocurrió lo que ocurrió. Su partido le quitó la alfombra, pasó todo lo que pasó después. Simplemente eso. Quiero un aplauso para los panelistas, muchas gracias. Invitarlos a una pausa de café de 5 minutos y volvemos entonces con el panel sobre la cuestión de los derechos humanos, la institucionalización del movimiento de derechos humanos en Venezuela.